entonces hoy día vamos a ver eso. Sí, vamos a empezar con la introducción de la clase número 5, que son la definición y las características de los macronutrientes. ¿Sí? Los tres macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos son los proveedores principales de nutrientes, además de darle al cuerpo energía. Chicos, acá cuando yo digo energía, ¿no? Yo sé que muchas personas están confundiendo ese término. Cuando yo digo energía, no significa que ustedes van a estar como locos, como una máquina, como un niño cuando está hiperactivo, ¿no? Con mucha energía. No. Cuando yo digo energía, significa que es la cantidad que tú necesitas para que tu cuerpo pueda hacer ¿qué? Metabolismo, para que puedas respirar, para que puedas ver, para que puedas seguir vivo. Eso, para eso es la energía, que es muy distinto al estado de ánimo. Cuando yo me como un chocolate, pues obviamente voy a estar más contento, más feliz, más hiperactivo, más por acá, por allá, por la cantidad de azúcar extra. Pero cuando yo digo energía, es en general, es para que tú puedas funcionar bien, ¿sí? No es que, no es que a veces la persona dice, no, pero me he comido un pan y supuestamente el pan me da energía. ¿Pero por qué he sido cansado? Allá, porque una cosa es el estado de ánimo y otra cosa es la energía que tú necesitas para funcionar bien con tu organismo. Es muy distinto, ¿ok? No hay que confundir eso. Entonces continuamos. ¿Qué más dice? Además de darle al cuerpo la energía, los macronutrientes sirven para otras funciones vitales, ¿sí? Ya habíamos dicho para qué sirve cada uno de estos macronutrientes. Y hoy día entonces vamos a ver, vamos a aprender lo siguiente. La importancia del macronutriente, ¿no? Las características y una pequeña discusión al final. ¿Sí? Esta clase está muy resumida. Vamos entonces con los carbohidratos. Los carbohidratos, ¿no? La principal característica de los carbohidratos es que cumplen la función enérgica del organismo, ¿sí? Función enérgica. O sea, va a ser la primera fuente que nos dé energía. ¿Por qué? Porque un carbohidrato se absorbe rápido. A comparación de una grasa y una proteína, la grasa y las proteínas también nos dan energía, pero las proteínas sirven más para construir tejidos y las grasas más para ser almacenadas, ¿no? Y darnos calor como tal. Pero en cambio los carbohidratos se absorben rápido, ¿no? Tú comes, por ejemplo, un caramelito y a los 15 minutos ya estás con azúcar en la sangre. Tú te tomas un pulpín y a los 15 minutos ya estás con azúcar en la sangre. En cambio, tú cometes una proteína, recién a la hora llega la proteína a la sangre, ¿no? Y aparte que el cuerpo prefiere utilizar azúcar que proteína como fuente de energía, ¿sí? Es muy sabio el cuerpo. Entonces, ¿qué dice? Es la principal, los carbohidratos son la principal fuente de energía, dice. ¿No? Nos va a ayudar, ¿no? Con esta parte del organismo. Cuanto más simple es la molécula de carbohidrato, más rápido se convertirá, ¿no? En el proceso del organismo para dar energías. Así es. ¿Qué te da más energía más rápido? ¿Un pedazo de pan o un caramelo de limón? ¿Mm? Obviamente el caramelo de limón, porque es más rápido de absorber, es azúcar pura, no necesita hacer mucha digestión, ¿no? Se absorbe y ya tienes ya el azúcar en la sangre. Así. ¿Sí? Entonces va a depender también del tipo de molécula. Si es un carbohidrato simple o si es un carbohidrato complejo. Ya lo habíamos definido anteriormente. ¿Sí? Vamos. Luego, ¿qué dice? El organismo solo utiliza carbohidratos para almacenar energía en cortos periodos. Eso es muy importante. ¿Sí? A ver, eso lo voy a explicar con pizarra. Nosotros como seres humanos, sí pueden ver la pizarra ahí, ¿no? Sí, profesor. Sí, muy bien. Ya. Esta es una arteria, ¿sí? Esta es una arteria. Entonces, digamos que Jaimito, Juancito se levantó a las 7. Acá muy atentos chicos porque recuerden que los exámenes llegan de las pizarras. El que no está atento a la pizarra, posiblemente, pues, ¿qué va a responder, no? Ujú. Entonces vamos con el ejemplo. Dice que los carbohidratos también pueden almacenarse, tienen esa propiedad de almacenarse cuando ya están ingeridos. O sea, cuando comemos un pan, ¿no? Ya lo absorbimos, la glucosa se elevó, pero si hay demasiada glucosa, lo puede absorber, lo puede almacenar, perdón. ¿Dónde? Ahora vamos a explicarlo, ¿sí? Entonces digamos que Juancito se levantó a las 7, no comió nada, está en ayunas, y su glucosa está entre 80 a 90 gramos por decilitro.
Listo. Eso es porque se levantó recién, ¿sí? Pero Juancito se comió su pan más su taza de leche, ¿sí? Entonces su glucosa subió a 140. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la sangre qué es lo que pasó. Esta es glucosa. Miren, cuando él se levantó había poca glucosa, ¿sí? Poca glucosa. Pero cuando comió su pan con avena, la glucosa empezó como que a aumentar en la sangre. Estamos hablando de la sangre, ¿sí? Hay más glucosa, por ende hay más energía, por ende empieza ya a reanimarse, ¿no? Porque uno se levanta muy cansado, comes algo y te empiezas a reanimar, ¿sí? Sí, entonces así se ve la glucosa en la sangre a medida que tú comes. Pero digamos que ese día Juancito tuvo un cumpleaños el día anterior y pues recordó que hay queque, que hay pastel en la refri y sacó el pastel, ¿no? Pastel de cumpleaños, el pionono de vitrina y se lo comió. Entonces su glucosa de 140 pasó a 300. Este 300 ya es mortal para un diabético, ¿sí? Con esto los diabéticos pueden inducirse al coma, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Acá Juancito tiene 300 de glucosa. La glucosa está saturada, su sangre está como mermelada, como gelatina, llena de azúcar, ¿no? Porque recuerden que el queque tiene 4 veces más azúcar que un pan normal, ¿sí? Entonces, la glucosa está hasta el último, saturada. Entonces, para que él no entre en un cuadro de hiperglicemia, de diabetes, el cuerpo es sabio, ¿no? Va a almacenar todo el extra de glucosa en ciertos órganos. ¿Y cuáles son esos órganos? Uno es tu hígado y el otro es el músculo, ¿sí? Entonces, el primer punto en el cual la glucosa va a ser almacenada va a ser en el hígado. Todo ese extra que tenía Juancito por haberse comido ese queque se almacena en el hígado, ¿sí? En forma de pregunta de examen del otro examen. En forma de cómo se almacena la glucosa en el hígado, en el músculo, en forma de glucógeno. ¿Sí? Otra vez. Glucógeno. Glucógeno. ¿Ok? Se almacena el azúcar, el carbohidrato en el hígado en forma de glucógeno, así se llama. Y entonces, una vez que todo este exceso de azúcar se ha ido al hígado, pues de 300 que tenía va a bajar a 140. Y se regulariza el azúcar. Ya está, no pasó nada. Pero ¿qué pasó? Juancito se comió otro pedazo de queque. Se comió otro pedazo de queque. Entonces otra vez el azúcar va a subir ahora a 400. ¿Sí? Otra vez el azúcar está disparado. Más todavía de lo que había. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el hígado ya está lleno, ya se saturó, la glucosa ahora va a ir al músculo. Y también se empieza a almacenar en forma de ¿qué? ¿Cómo se llama la molécula? En el hígado, cuando se almacena, profesor, Sí, en el hígado se almacena. glucógeno. Glucógeno. Y en el músculo también se almacena. ¿Cómo se llama esa molécula? También se llama glucógeno, ¿sí? Entonces ahí estamos bien. Se almacena y otra vez el azúcar que está de 400 baja a 400, a 140, se normaliza. Ahora, otra vez Juancito se comió otra torta y mismo, el pedacito que sobraba. Subió nuevamente el azúcar a 300. Y como ya el hígado está lleno y el músculo también está lleno, ¿a dónde va a ir ese azúcar? El azúcar se va a convertir en aceite de cocina y va a ir a tu grasa, a tu lonja, a tus rollitos, ¿sí? Así funciona. Así funciona el sistema de engorde, mejor dicho. ¿El carbohidrato engorda? Totalmente sí. El carbohidrato, cuando está en exceso, se convierte en aceite de cocina. ¿Y ese aceite de cocina dónde va? A tus rollitos, a tus grasitos, a tu cara. Nosotros los peruanos, los latinos, engordamos también en el rostro. Recuerden, chicos, carbohidratos simples, no. Tratar de cuidarse de eso mucho porque nos hace ver más mayores y no queremos eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con el carbohidrato. ¿Ven? Algo sencillo, algo fácil, dentro de la sangre, que es lo que ocurre cuando consumimos y dónde se almacena el excedente. Ujú. Entonces, vamos hasta ahí. Antes de continuar, hasta ahí en carbohidratos, porque nos falta solamente proteínas y grasas y ya está. Hasta carbohidratos se entendió. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda?
Sí, profesor, cuando usted dice carbohidrato simple, ¿a qué se refiere? Ya, cuando digo carbohidrato simple, ya habíamos explicado eso la semana pasada, si no me equivoco. O no lo explicamos, o muy rápido. ¿Se acuerdan que explicamos? Vamos de nuevo a ver, no se preocupen. Sí, yo tengo acá carbohidratos. Voy a poner más. Sí, profesor, usted dijo que los carbohidratos simples se pueden diferenciar muy rápido porque al tacto con la lengua saben a dulce y en 15 minutos suben a la sangre. Así es, ¿no? Así es. Hay dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son todos aquellos carbohidratos que con el tacto de la lengua tú lo puedes sentir dulce. Ahí está, por ejemplo, el chocolate, los caramelos. Está, por ejemplo, ¿qué más? La mermelada, la miel de abeja, las frutas, los toffees, todo lo que sea dulce al tacto. Todos esos son carbohidratos simples. Y los complejos son carbohidratos, pero al tacto no saben dulce. Por ejemplo, los fideos no saben a dulce. El arroz no sabe a dulce. La avena no sabe a dulce, pero son carbohidratos. El pan, el choclo, ¿no? Todo lo que sea complejo, todo lo que no sea fácil de sentir al tacto que es dulce. Ahora, los simples llegan más rápido a la sangre. Tú los comes y a los 15 minutos ya están en tu sangre. En cambio, los complejos, recién a la hora y media, empiezan a ir de poco a poco a la sangre. Por eso es que los carbohidratos complejos, son recomendados para diabéticos tipo 2 y tipo 1. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos a continuar con la diapositiva. Entonces, Gracias, profesor. Sí, Sí, no te preocupes. Vamos a continuar con la diapositiva para ganar tiempo. Eh, ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Sí, profesor. Sí. Entonces, conociendo todo eso de los carbohidratos, lo siguiente. Em, son dulces, ¿no? Las características de los carbohidratos es que son dulces y se emplean para dar dulzor, ¿no? Empleamos, por ejemplo, miel de abeja, empleamos algarrobina, empleamos azúcar de mesa para dar dulzor, ¿sí? Son principal fuente de energía, ¿sí? Así es, son la principal fuente de energía. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en un pan con pollo, chicos, ¿qué viene más? ¿Pan o pollo? Pan. pan, Pan, ¿cierto? Por ejemplo, en un arroz con pollo, ¿qué viene más? ¿El arroz o el pollo? Arroz. arroz, Ujú. Entonces, se dan cuenta que hay más carbohidratos en nuestras comidas. ¿Por qué? Porque es más fácil de comprar, pues. Por ejemplo, ¿qué cuesta más barato? ¿Un kilo de tallarín, un kilo de arroz o un kilo de carne? El arroz cuesta más barato. ¿Sí? Entonces, va a depender de la disponibilidad también, ¿no? Es por eso que es la principal fuente de energía, porque es barata. ¿Sí? Estabilizan el ánimo. Estabilizan el ánimo porque si tú te levantas y no desayunas, pues tu ánimo va a estar fatal, ¿no? Va a estar así como que desganado. Te comes un pancito y ya estás volviendo en ti, ¿sí? Pueden ser adictivos los alimentos. Hay algunos carbohidratos que son adictivos. Por ejemplo, las mermeladas y la miel de abeja son adictivos, así que mucho cuidado con eso. Y te causan daño porque generan un hígado graso, una esteatosis. En exceso generan acidez. Cuando yo me paso de panes, cuando me paso de carbohidratos, de arroz, voy a sentir una vinagrera. ¿Por qué? Porque no tengo las cantidades suficientes de enzimas para empezar a degradar demasiado carbohidrato. Ahora vamos con las proteínas. Las proteínas, ¿sí? Son esenciales para cumplir diversas funciones del cuerpo, como la formación o reparación de los músculos, de los huesos y otros tejidos, ¿no? ¿Yo para qué consumo proteína? Yo consumo proteína para estar reparándome constantemente, ya que si no lo hago, uno, bajo de peso. Dos, empiezo a perder tejido como tal, masa muscular. Tres, me empezaría a sentir demacrado. El cabello se me cortaría, las uñas quebradizas, ¿no? La mirada muy triste, muy seca, ¿no? Las proteínas son fundamental, sobre todo para la fisiología del organismo, para que funcione bien. Si yo no le doy, si no le doy proteínas a mi organismo, empieza a fallar, ¿sí? Muy bien. Eh, Las proteínas están hechas a base de cadenas ligadas de aminoácidos. Pregunta de examen, de este examen.
El cuerpo humano contiene un total de 20 aminoácidos diferentes, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, como ser humano, necesito 20 aminoácidos diferentes. Está el triptófano, la metionina, un montón de aminoácidos que yo tengo. Pero algunos alimentos los contienen y otros no. Por eso se recomienda que tu dieta sea balanceada. Que no solamente sea arroz, pollo, arroz, pollo, arroz, pollo. Que sea balanceada de todo. Para lograr ahí encontrar esos 20 aminoácidos, ¿sí? Listo, vamos a ver. Deberías consumir alrededor de 1 gramo de proteína, no por kilo, para mantener la composición corporal. Si quieres subir de peso en forma de masa muscular, deberías consumir 1,8 gramos por cada kilo. Este es un truquito que empleamos para subir de peso, sobre todo ganancia muscular. Si tú quieres mantener tu peso, ¿no? Solamente consume la cantidad de proteína por tu peso ideal. O sea, digamos que mides 1,52. Entonces agarras el 52, lo multiplicas por 1 gramo y esa es la cantidad de proteína que necesitas para no subir ni bajar de peso. Pero si tú quieres subir de peso, ¿no? Tienes que multiplicarlo ese 50, pero ahora no por 1, sino por 1,8 y vas a ver cómo empiezas a ganar masa muscular, ¿sí? Características de las proteínas. Generan saciedad. ¿Qué te llena más? ¿Un pan solo o un pan con pollo? Un pan con pollo, Con pollo. ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han probado la carne vegetal? La carne de tofu, la carne de soya que le dicen, Sí, sabe Sí, horrible. sí. Sí, pues. ¿no? Por ejemplo, ¿qué te llena más? ¿Una carne de tofu o un bistec? Un bistec. Un bistec, Viste. que tiene más proteínas, ¿sí? Entonces, nos generan saciedad, ¿sí? Nos generan más llenura, en comparación de otra cosa, ¿no? Algunos texturizan los alimentos. Por ejemplo, ¿será igual consumir una cachanga a base de harina y agua que una cachanga a base de harina, agua y huevito? ¿No? Porque algunas abuelitas lo preparan con huevo, las cachangas, y sale más rico, tiene más textura, más crocantez. ¿No? Le da la textura a los alimentos. Ahí alguien levantó la mano. Hilda Valdés, cuéntanos. Profesor, una consulta. El huevo, ¿cuánto de yema está permitido comer? Por ejemplo, si en el desayuno me como 3 huevos o en la noche, ¿cuántas yemas debo comer? Si eres un paciente que no tiene problemas, tú puedes consumir el huevito normal con todo. Yo recomiendo por día máximo 3. Pero si eres un paciente que está en pérdida de peso, que tiene el colesterol alto, Ujú, que ujú. necesita bajar, yo recomiendo que por cada 2 huevos, una yema nada más, ¿sí? Una yema. Ya, profesor, y cuando tomas un batido, por ejemplo, esos famosos que venden, ¿puedes suplirlo por un desayuno o una cena? Sí, sí, cuando tomas un buen batido, ¿no? Hablamos Ujú. de un batido que tenga frutas, leche, algarrobina y un huevito de codorniz. Eso puedes sustituir Ujú. por una cena o un desayuno. Pero si Cuando quiero bajar de peso, ¿no, profesor? O mantener en todo caso. para mantener, pero para bajar de peso sí sería un juguito mixto nada más. Y Ah, en vez ok. de huevo, solamente claritas picadas con una aceituna para darle sabor. Lo pintas las claritas con una aceituna y con lechuguita, ¿no? Buenazo. La cosa es que tu desayuno no pase, si mides unos 50 por ejemplo, que no pase de las 200 kilocalorías. Tú calculas ahí y más o menos ahí, ¿no? Un juguito, una clarita picada y una aceituna. Y con eso ya está. A ver, sí, muy buena pregunta. A ver, vamos a continuar. Características de las proteínas. ¿Qué más? Enriquecen los alimentos. Por ejemplo, si yo preparo mi avena, ahí tengo un buen platillo para mis hijos, pero yo lo puedo enriquecer con un poco de leche, leche evaporada, entera, ¿no? Entonces ya enriquezco con proteínas. Yo, por ejemplo, preparo, como dice la señorita, la compañera, un jugo de fresa. ¿Cómo lo puedo enriquecer? Agregándole leche. Entonces ya es un batido de leche con fresa, tiene más proteína, ¿sí? Porque la fresa proteína no tiene, pero yo lo puedo enriquecer aumentándole leche. ¿Qué más? Genera aporte de aminoácidos esenciales, eso ya lo hemos visto. Los aminoácidos son muy importantes para reparar tejidos, para crear nuevos tejidos. Y por último, reparan tejidos las proteínas, ¿no? Dentro de nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con las grasas. ¿Sí? Yo creo que ustedes tienen más problemas con esto. O sea, las grasas son un poquito más difíciles de entender, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer hoy día. Vamos a definir. Las grasas alimentarias están compuestas principalmente de triglicéridos. Esa palabrita, no se olviden, de triglicéridos.
¿sí? Básicamente esta es la mamá de las grasas, ¿sí? Los triglicéridos. Y a partir de ellas se descomponen ya en qué? En 3 ácidos grasos y un grupo glicerol, que se pueden partir en glicerol y cadenas de carbonos, ¿no? De ácidos grasos, mejor dicho, así como lo he explicado, ¿no? ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en el intestino delgado, ¿no? Por enzimas conocidas como las lipasas, ¿no? Y las secreciones pancreáticas para degradarlas, ¿no? Recuerden, a ver, yo creo que con pizarra esto, ¿sí? A ver, esta es pregunta de examen, muchachos. Habíamos dicho la semana pasada, no sé si todos han estado. ¿Esto que estoy dibujando qué es? Grasa. Célula adiposa. Mm, casi, muy cerca. Esto, chicos, Profesor, es el cepillo intestinal, ¿no? Estas son las células Mm. del intestino, los enterocitos, ¿no? Entonces, yo he comido mi mantequilla, ya las sales biliares han llegado, los jugos pancreáticos también, y a la mantequilla lo han hecho, de lo que era triglicéridos, lo han destruido. Y ya no son triglicéridos, ahora son ácidos grasos libres, ¿sí? Solamente ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, estos ácidos grasos libres, pero antes para entenderlo mejor, químicamente, un triglicérido es así. Ya. Un triglicérido es así. Es un grupo glicerol y 3 ácidos grasos. 1, 2, 3. Triglicéridos, ¿no? 3 ácidos grasos y un grupo glicerol, ¿sí? Entonces, cuando llega las enzimas, las sales biliares y los jugos pancreáticos, van a romper estas cadenas. Por acá y por acá. Y me van a quedar solamente cadenas de ácidos grasos libres, sueltas, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, esa es la química. Ahora, vamos con la parte como tal, como la parte molecular. Entonces, una vez que ya ha ocurrido todo lo que es la digestión, ya tengo ácidos grasos libres en el enterocito y los ácidos grasos libres van a pasar así al enterocito, a la célula, ¿sí? Y van a irse a la sangre, pero ¿quién lo va a esperar ahí en la sangre? O sea, si un ácido graso pasa directo a la sangre, no es como la glucosa que pasa directo, ¿no? El ácido graso no pasa directo a la sangre porque si no se formaría sarro. El ácido graso un rato espera en el enterocito. ¿A quién? ¿Cómo se llama esta molécula transportadora? Ese, Las lipoproteínas, lipoproteínas. muy profesor. bien, hay un punto ganado ya, ahí hay un punto ganado, ¿sí? Las lipoproteínas van a esperar a los ácidos grasos para ser llenados y transportados a todos los sitios que lo ameriten, a cada órgano que quiera recibir ácidos grasos. ¿Y qué órganos necesitan ácidos grasos? Todos, porque recuerden que nuestras células, la membrana es lipídica, o sea, es a base de grasas, ¿sí? Pero el órgano que más requiere son los músculos y el cerebro, ¿sí? Entonces, muy importante aquí. Esa explicación está muy bien. Y pues las grasitas, continuamos, ¿no? Las grasitas van a hacer eso, ¿no? Las grasitas te ayudan a tener una alimentación más agradable, produce alrededor de 9 kilocalorías. Pregunta de examen ahí también. ¿Cuántas kilocalorías produce un gramo de grasa? 9. 9. 9. Sí. Muy bien. ¿Y de carbohidrato? 4. Muy bien. ¿Y de proteína? 4. 4 también. 4. Excelente. Muy bien. ¿Ven que sí saben, chicos? ¿Ven que ahí está todo? Entonces, ese es otro punto para ustedes. 4, 4. Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son las características de las grasas? Las características de las grasas son las siguientes. Dan mayor paliatilidad, ¿sí? Paliatividad, ¿sí? ¿Qué es paliatividad?
es, por ejemplo, ustedes han probado un pan solo y un pan con mantequilla. ¿Cuál es más agradable? ¿Cuál pasa más? El pan con mantequilla. El pan con mantequilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le da mejor textura al pan, es como que hace más pasable, más digerible, Sabor también. más paleable, ¿no? Entonces, esa es la palatabilidad que da las grasas. Igual, por ejemplo, ¿será lo mismo comerme una ensalada sola que una ensalada con palta? ¿No? Es diferente, pues, con la falta más rica, Con la palta es más rico, ¿no? Le con da la grasa. esa palatabilidad, ¿no? Entonces, esa es una de las características de las grasas, que le van a dar palatabilidad a los alimentos, ¿sí? Entonces, así, el ejemplo de la ensalada, el ejemplo del pan, el ejemplo de la vinagreta también, es más rico una ensalada con vinagreta. Dan textura más apetitosa, ¿sí? Le dan una textura más apetitosa. ¿Será lo mismo comerme un bizcocho que un queque? ¿Cuál se ve más apetitoso? El quequito, ¿sí o no? El queque. Tiene una textura que le da la grasa, ¿sí? ¿Ustedes han comprado alguna vez, chicos, los panetones de 5 soles? No. Estaban de moda hace años. Habían panetones que costaban 5 soles, eran de kilo. Pero solamente eran bizcocho con frutas, ¿no? Entonces, si tú comparas ese bizcocho con frutas con un panetón de marca Donofrio, Todino, la diferencia es abismal, porque el bizcocho es muy seco. En cambio, en el panetón Todino, en el panetón Donofrio, sí le ponen mantequilla, ¿sí? Entonces le da una textura más agradable, ¿sí? Luego, ¿qué más? Lubrican los alimentos y preparaciones. Algunas mamitas le ponen aceite a todo, al guiso, a las cremas, a las ensaladas, ¿no? Con tal de que el alimento no sea muy seco. Eso está muy bien, pero tratar de controlarse. Mientras no sea el aceite rehusado, que usen aceite normal, ¿sí? Son buen aporte de vitaminas liposolubles. Para la siguiente clase vayan estudiando qué son las vitaminas liposolubles y cuáles son las vitaminas hidrosolubles, ¿ok? Ese es un spoiler. ¿Qué más? Generan la mayor cantidad de energía de los alimentos. ¿Por qué genera la mayor cantidad de energía de los alimentos, chicos? Porque recuerden que un gramo tiene 9, es casi el doble de las proteínas y los carbohidratos, ¿sí? Es como que le gana a todos. Pero puede producirte daños si lo consumes en exceso. ¿Qué daño genera el exceso de grasas? Triglicéridos altos. Colesterol, Triglicéridos altos, colesterol. Hígado graso. Ujú. Hígado. obesidad. Así es, muy bien, chicos. Profesor, ¿Sí? le quería preguntar, ¿qué cantidad de aceite de canola se puede utilizar en las ensaladas? Aceite de canola. Una Sí, cucharadita de té. Hay unas cucharadas que son pequeñas, ¿sí? Entonces tú eso ya, al ras nada más lo colocas y empiezas a colocarlo así, ¿no? No es mucho, no se debe utilizar mucho, es como que para darle sabor. Y ya, si tú lo quieres acompañar con más sabor, yo te recomiendo que tritures dos pasas y una aceituna pequeña, más el aceite de canola, y créeme que le da un sabor ya. increíble, como que medio árabe. Muy bien, chicos. Vamos con una pequeña Gracias. discusión. Ahora quiero escucharlo a ustedes. A ver, ¿me ven? Ya. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la clase de hoy día? Muy dinámica, muy rápida. Sí, algo para repasar nada más, no es mucho. Vamos a iniciar entonces ya el examen. ¿Qué les parece, chicos? O un descanso hasta las 8:15. Iniciamos el examen 1 hora, 9:15, y 15 minutos para responder las respuestas. ¿Qué opinan? Sí, está bien, profesor. ¿Sí? ¿Todos están allí, chicos? Todos, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, una consulta, una pregunta. ¿Podría repetir las dos preguntas que dijo antes para la próxima clase? Allá, vayan estudiando qué son las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, ¿ok? ¿De qué consiste? ¿En qué tratan? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a aprenderlo. Esta vez no voy a dejar tarea porque, a ver, un momento. Esta vez, chicos, iba a dejar tarea, pero como estamos en parciales, no, Sí, la profesor, no, Sí, por profesor. favor.
La Estamos semana estresados con semana full tarea, Ajá. full examen, mejor dicho. full exámenes. Dedíquense a su examen nomás, chicos. Pero dice, miren, según los resultados de los parciales, las tareas van a ser formales, como les repito. Si en su examen yo veo que la mayoría jala, ya pues, no, yo voy a dejar tareas formales. Tarea formal significa, lo cuelgo al campus, el que resuelve pasa la siguiente semana, el que no resuelve se queda. Y así, y así, y así. Como otros docentes que están haciendo. Yo no hago eso porque yo sé que ustedes estudian y trabajan. Entonces, ¿para qué saturarlos más? Y además, yo creo que en mi clase es bien entendible. Yo trato de explicarlo con manzanitas para que ustedes tengan el concepto claro, el concepto preciso, que no sea muy rebuscado, que no sea muy dolor de cabeza. ¿Sí? Algo así, ¿no? Entonces, va a depender de los resultados de su parcial, ¿no? Para que ustedes vean si dejo tarea o no. Así que, chicos, yo quiero que prueben la mayoría, por lo menos un 50% para adelante. Si me jala la mayoría, ya, entonces tengo que hacerlo formal, las tareas formales, ¿sí? A ver, y pues terminamos, ahora sí. Guardar. Profesor, ¿y no puede hacer un repaso? Un repaso del examen. Sí, por favor. Ya, me parece bien. Vamos a ver. Creo que les hice un Gracias. repaso la semana pasada también. ¿O no les hice un repaso? No, profesor. No, no, ya. No. A ver, voy a dejar de grabar la clase para que no vean el examen y vamos a